Buenos días, buenas tardes, buenas noches o a la hora en la que estén escuchando esto. Esto es Enfoque Político y mi nombre es Sebastián Andrés. El día de hoy, como siempre, empezamos por darle la bienvenida a las primeras personas que están escuchando esto. Para nosotros es muy grato ver que una de las maneras como más estamos creciendo es con el voz a voz. Es que a alguno le guste y lo comparte. Así que nuevamente suscríbanse, denle a activar a las notificaciones de YouTube y recuerden que Enfoque Político es una conversación, así que cualquier comentario siempre es bienvenido porque eso nutre el debate, nutre la conversación, nutre este deseo de que aumentemos o de que hablemos cada vez más de política y nos sintamos un poco más cómodos, pero sobre todo que tengamos más propiedad a la hora de hablar de estos temas, entre otras cosas muy importantes. Así que empecemos nuestra sección de Hablemos y hablemos de la nueva legislatura que empieza en el Congreso de la República. Básicamente, en los 4 años del periodo presidencial lo acompañan 4 años de una legislatura. El Congreso de la República, que tiene 2 cámaras, una el Senado y la otra la Cámara de Representantes, hace parte del Poder Legislativo. Nosotros acá en Enfoque Político ya hemos comentado cómo hay 3 poderes principales en un estado, que son la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Y se habla que hay un 4º poder, que son los medios de comunicación. Pero en todo caso, enfoquémonos en la rama legislativa. La rama legislativa que entra un periodo con nuevo presidente del Senado y nuevo presidente de la Cámara, que arranca un periodo legislativo de una manera un poco extraña porque mientras que estaban muchos asistentes preparados para que el presidente de la República, Gustavo Petro, diese el discurso de bienvenida, pues volvió a llegar tarde. Algo que ya se le acostumbra cada vez más al presidente Petro, desafortunadamente. A nosotros, pues en Enfoque Político, nuestra posición es que es prácticamente una falta de respeto que el presidente de Colombia ya continuamente siga haciendo eso. Pero volviendo a esta nueva legislatura, Iván Name, nuevo presidente del Senado, un senador curtido, costeño, del Partido Verde o de la Alianza Verde, toma la presidencia del Senado, dejando claro que él va a cumplir a cabalidad las funciones como presidente del Senado, que va a escuchar y darle la oportunidad a todas las reformas que vienen ahorita muy importantes para el gobierno actual, con tantas reformas que unas se cayeron y otras nuevas, pero definitivamente mucho trabajo legislativo. Y en la Cámara de Representantes se eligió a Andrés Calle del Partido Liberal. De hecho, uno de los miembros del Partido Liberal más afín al presidente Petro. También se hizo noticia el 14.2% que aumentó el salario de los congresistas. Ahora está en los 43 millones de pesos. Esto naturalmente despertó mucha controversia, entre otras cosas porque es otro de esos momentos en donde el presidente Petro hoy en día hace cosas que antes criticaba y también con el mismo deseo ese, así que de tergiversar una realidad. Porque lo que dice hoy el presidente Petro fue lo mismo que dijo Duque en su momento, y es que esas aprobaciones que se hacen por obligación o ese decreto que firma el presidente para autorizarlo, pues le toca aprobarlo casi que por la Constitución. Pero eso básicamente es un acuerdo de presupuesto que entre los legisladores y el Ejecutivo y pues el gobierno se ponen de acuerdo para definir en cuánto va a quedar. Está por debajo de lo que fue el incremento del salario mínimo este año, que fue alrededor del 16%. Recordemos que además los congresistas tienen por protección, les asignan vehículos blindados que nosotros todos les pagamos a ellos. Y ahí entramos en el debate y en el episodio pasado acerca de la evolución de la corrupción y cómo el congresista tradicional o históricamente los congresistas esperaban cupos parlamentarios para gastar. Entonces es un debate bien complejo. Pero quizás lo más clave de esta próxima legislatura es pues precisamente la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, quizá la reforma política que nuevamente el gobierno quiere traer a la mesa. Además de la reforma agraria, también casi se me escapa, para dejar huella o para crear cambios según su ideal de cómo debe ser gobernado un país.
Así que muy pendientes de lo que vaya a ocurrir en esta nueva legislatura. Felicidades a los dos presidentes y estemos pendientes de cómo se comporta cada una de las comisiones. No ha estado nada fácil para el gobierno tomar control de ellas. Así que continuemos y hablemos. Hablemos del petróleo en Latinoamérica. El petróleo en Latinoamérica está ahora mismo teniendo un boom, como le llaman. Increíblemente, porque les comparto una cifra que a mí me pareció interesantísima. Imagínense que después del Medio Oriente, el lugar del mundo, la región del mundo donde más hay petróleo es en Latinoamérica. El problema que tenemos en Latinoamérica es que el país con más reservas probadas a nivel global, que es Venezuela, antes de que entrara Chávez, estaba produciendo 3.4 millones de barriles diarios de crudo pesado, y ahora está produciendo 700,000, si acaso, barriles diarios. Entonces, Venezuela sigue estando en una situación muy precaria. La manera ineficiente del gobierno chavista de manejar PDVSA ha hecho que la productividad y la eficiencia en la producción se disminuya tanto que hoy en día ya no tengan casi que ni el 20% de lo que estaban produciendo antes. Es una situación muy difícil. Pero no es solamente el caso de Venezuela y no es solamente casos negativos. ¿No lo van a creer? Hay nuevo rico en el barrio, sí señor. Albert, no sé si sabías. Albert, ¿sabes dónde has escuchado el país ese? Guyana. Sí. Bueno, imagínate que Guyana, abajo de Venezuela. A la derecha de Venezuela, abajito sí. Imagínate que Guyana ahora se convirtió en el país que tiene el 0.6% de las reservas probadas en el mundo. Estamos hablando de un país de 800,000 habitantes. Es una barbaridad. Tanto así que el secretario de Estado de Estados Unidos, porque obviamente a Estados Unidos no se le escapa un nuevo rico en petróleo en el mundo. Esto fue una exploración de ExxonMobil. Tanto así que el secretario de Estado, Anthony Blinken, ya habló muy positivamente de Guyana, un país que antes pocas personas en Estados Unidos seguramente podrían saber que está en Sudamérica. Pues resulta, pasa y acontece que Brasil no se quiere quedar atrás. Brasil ha sido el país ejemplo en los últimos años en lo que respecta a una política petrolera adecuada, porque durante gobiernos anteriores lograron crear una estructura regulatoria que los ha permitido ser competitivos a nivel global y ha hecho que la evolución de la economía y la prosperidad social en Brasil haya logrado ser impulsada por la venta de petróleo, porque hoy en día Brasil se convirtió en un jugador importante. ¿Y qué pretende hacer ahora el nuevo gobierno? ¿Qué pretende hacer ahora Lula da Silva? Pues a la altura ecuatorial, a la derecha de Guyana, pretenden hacer nuevas exploraciones a ver si también consiguen algo más. Pero no es solamente Brasil. Pues la verdad es que muchos países en Latinoamérica dependen del crudo. El problema es que tanto Colombia, México y Ecuador han reducido su producción de petróleo. Y nada más es escuchar lo que ha propuesto el actual gobierno del presidente Petro con la transición energética, que claro que es muy positiva, pero Colombia necesita sacar uso o sacar provecho de los recursos no renovables que tiene. Dirían algunos, hay algunos que dicen que no. Al parecer de nuestro equipo editorial, la oportunidad de sacar a más personas de la pobreza y poder tener un erario público más robusto, es necesario que continuemos con las exploraciones petroleras. Es necesario que continuemos con la eficiencia en petróleo. El problema es que la corrupción, que por ejemplo en el caso de Brasil con Dilma Rousseff, se comprobó que utilizaba el erario público, los ingresos de Petrobras para su entramado de corrupción, pues resulta que esa problemática de la corrupción que se vio muy claramente en Brasil, ahora se está empezando a vivir en Colombia. Resulta que la policía hizo una investigación en donde encontró aparentemente que 1.3 billones de pesos del erario público de la venta de Ecopetrol, algo que nos merecemos todos los colombianos, pues se esfumó, se lo robaron. No se sabe todavía muy bien, así que eventualmente continuaremos esa historia acá en Enfoque Político. Ahora continuemos y hablemos de Salvatore Mancuso, nuevo gestor de paz. El presidente Gustavo Petro tiene en su cabeza este deseo de promover la paz total. Nosotros en Enfoque Político la hemos considerado la falsa paz total.
La falsa paz total porque, entre otras cosas, cuando él anuncia acuerdos bilaterales de cese al fuego, el ELN o las disidencias o el clan del Golfo y demás salen a decir que ellos no hacen parte de ningún acuerdo bilateral de cese al fuego. Pero además porque la manera como lo pretende hacer nos parece desacertada. Sin embargo, volvamos a Salvatore Mancuso. Como gestor de paz, el presidente Gustavo Petro lo que busca es que él traiga la verdad. Verdad que Álvaro Uribe Vélez lleva diciendo años que Salvatore Mancuso está exagerando. Verdad que todavía hay muchos miembros o exmiembros de los paramilitares que todavía no han contado lo suficiente. Pero más allá de eso, Salvatore Mancuso fue uno de los grandes líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia. De hecho, él se encargó de organizar el Bloque Norte. Él se movía en todo lo que era la zona del Catatumbo y la zona de La Guajira, Serranía del Perijá. Y no solamente fue una pieza clave dentro del entramado criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia, llegando a ser en algún momento el jefe máximo, sino que además fue uno de los grandes orquestadores del Pacto de Ralito. El Pacto de Ralito fue una reunión que se hizo entre muchos miembros de la rama legislativa, muchos políticos de este país, con las autodefensas para crear lo que eventualmente se le conoció como la parapolítica, ¿verdad? Esa unión entre un grupo de legisladores por obligación o por coerción, pero definitivamente muchos legisladores firmaron el Pacto de Ralito y eso se convirtió en una de las piezas claves para desenmascarar la parapolítica. En todo caso, Álvaro Uribe Vélez en su momento también trajo a alias Karina para que fuese mediadora en ese esfuerzo de desmovilización de los guerrilleros. Luego, que un presidente esté buscando ayuda de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad no es nuevo. Lo que resulta particular es la manera como lo anunció, se podría decir un tanto inesperada, pero definitivamente todavía la opinión pública no hemos logrado entender bien cuál va a ser el rol permitido por Salvatore Mancuso, porque él en este momento todavía tiene condenas que debe cumplir, ¿verdad? Continuemos y hablemos de nuestro análisis de la semana. En este episodio vamos a darle un vistazo a la evolución del narcotráfico en Colombia. Vamos a ver un poco de la historia de cómo las redes del narcotráfico, cómo empezó el narcotráfico acá en Colombia, qué lo llevó casi que a potencializarse en lo que respecta a una droga en particular que es la cocaína. Y finalmente vamos a hablar acerca de cuál debe ser la posición o cómo es el debate actual que se tiene con respecto a las drogas. Que si legalizarlo, que si no legalizarlo, sino más bien ofrecer nuestra manera de verlo o nuestra manera de abordar el tema, y es entendiendo esta como una situación compleja, una falla en el sistema de salud que requiere potencialmente una despenalización, como ya está ocurriendo con ciertos productos a nivel global, como el caso del cannabis. Entonces empecemos. Fue Richard Nixon en 1971 que declaró la guerra contra las drogas. Estábamos hablando que era un mundo en donde Estados Unidos estaba sumido todavía en una guerra internacional, en donde se estaban enviando tropas a Vietnam, en donde esa etapa post-sesentera del peace and love que llevó a muchas personas a experimentar con LSD, con el aumento del consumo de la marihuana, pero también el aumento de la heroína, y se convirtieron en casi que la antítesis de los gobiernos, sobre todo republicanos, y sobre todo el control que intentó hacer Estados Unidos con respecto al consumo de las drogas en ese país. Pues resulta que cuando se declaró la guerra contra las drogas, y en especial con esas tres, pues pasó desapercibido, pasó casi de agache. Una cosa que uno casi no entiende, la cocaína. Imagínense que en 1975 un estudio de la Casa Blanca dictaminó que, abro comillas, la cocaína no tiene consecuencias serias en el crimen, la hospitalización o la muerte.
Eso estaban diciendo oficialmente la Casa Blanca en 1975. Dícese que una fiesta en Manhattan que no tuviese una bandeja de cocaína en su momento no era fiesta. Entonces, miembros gubernamentales y una élite empresarial empezó a consumir la cocaína porque es que no le veían nada de malo. Y la producción en Colombia de la cocaína empezó, y me imagino que algunos habrán visto o habrán leído de esto, o habrán visto las cantidades de series que han sacado de esto, pero la realidad es que la cocaína se empezó a producir realmente en Chile. Y hacia los años 70, posterior a la llegada de Pinochet, los sacaron a todos, fueron a dar a Colombia, en donde ya se tenía unas redes establecidas de tráfico de marihuana. Y aquí vamos a echarnos un poco para atrás. Vamos a echarnos un poco para atrás porque hay una parte de Colombia que ha sido tan olvidada como La Guajira, que ellos básicamente como instinto de supervivencia empezaron a buscar otras fuentes de comercio, porque es que el centralismo en Colombia llevó a que una prenda fabricada en Medellín no había forma de cómo llevarla hasta la costa. Nunca se hizo la inversión ferroviaria para conectar a todo el país correctamente. Entonces, las cadenas, las líneas de contrabando que eventualmente se utilizaron para marihuana y eventualmente, o para cigarrillos, para licor, para marihuana y eventualmente para cocaína, en realidad nacen en Colombia por una necesidad porque no había productos básicos en ciertas partes del norte y de las costas colombianas. Y es interesante porque también hacia el año 73, El Tiempo anunció que Colombia en ese momento estaba entre el tercer y el cuarto puesto de producción de cocaína a nivel global. El hecho no solamente recae en que Colombia ha sido el país que más ha producido cocaína en los últimos años, sino que desafortunadamente el narcotráfico ha hecho una participación demasiado negativa en casi todas las esferas de la historia colombiana, porque ha corrompido la política, ha corrompido a la justicia, ha corrompido a la cultura, ha corrompido la ambición de los jóvenes que ven en el camino de la criminalidad la oportunidad para obtener dinero y fama y poder y patrimonio en algunos casos. Aquí se empezaron a gestar unos carteles que son los carteles pues, del cartel de Medellín o el cartel de Cali, Carlos Leder, unos iniciales narcotraficantes que Colombia llegó a tener una situación de violencia muy compleja en los años 90. Y precisamente el Plan Colombia, que se gestó como un apoyo económico y militar para combatir el narcotráfico en Colombia y para combatir a la guerrilla en Colombia, a la criminalidad en general, se convirtió en el bastión principal con lo cual se empezó a mejorar la tecnología en Colombia para entender bien lo que ocurría aquí con respecto al narcotráfico. El problema es que no solamente mejoraba el gobierno, sino también los criminales. Porque acá en Colombia, mientras que la cocaína o la producción de cocaína fue en aumento y ha estado en aumento en los últimos años durante el acuerdo de paz del gobierno de Santos, se disparó la producción de cocaína. O sea, mientras que entre el 2000 y el 2008, según unos números, sobre todo unos números que la verdad me enorgullece compartirles y al que esté interesado les súper recomiendo este libro, Política Antidroga en Colombia. Éxitos, fracasos y extravíos. Lo escribió Alejandro Gaviria, el ex candidato presidencial, cuando todavía trabajaba como profesor en la Universidad de los Andes antes de ser decano, y Daniel Mejía, que fue secretario de Seguridad en Bogotá. La verdad, sí, me enorgullece que está firmado, está firmado por ambos. Es, digamos que una de las cosas que más relata o que más me pareció interesante no es solamente la evolución del consumo y del narcotráfico en Colombia, porque aquí los criminales han creado puertos, helipuertos, submarinos, en fin, todo lo que ustedes quieran imaginarse para sacar la cocaína de Colombia. Entrando como a la segunda parte de este análisis, no solamente se trata
de que en Estados Unidos son los grandes consumidores de cocaína, no es solamente se trata del hecho de que estamos hablando de un negocio que es ilícito, luego es riesgoso, luego como es tan riesgoso tiene mucho retorno, sino que la realidad es que en Colombia el consumo va en aumento y en Estados Unidos también. El negocio sigue siendo muy lucrativo y eso hace que muchas personas lo vean como una opción a pesar de todo, del gran impacto negativo que tiene este en la sociedad colombiana. Y resulta que a pesar de que con el Plan Colombia y otras estrategias de erradicación y de sustitución de cultivos se ha intentado, o en la época en la que se empezó a fumigar con aspersión aérea, pues se alcanzaron a reducir la producción. El problema es que quienes la fabrican se han vuelto mejores en lograr mejorar la productividad de cada hectárea. Es decir, siembran, cosechan y lo que cosechan es cada vez más por hectárea. Realmente es algo impresionante. Si bien Colombia no tiene ciudades dentro de las más violentas en el mundo, todavía seguimos siendo grandes productores del clorhidrato de cocaína. En todo caso, el negocio del narcotráfico hoy en día en Colombia genera, según varias estimaciones, entre el 3.5 y el 4.7% del PIB. O sea, es más grande que muchas otras industrias acá en Colombia. Y es dinero que no pasa por el tributo del Estado. Y aquí vámonos a entrar en la parte más crítica del debate. Claro, es 4.5% del PIB que no está pasando por las arcas públicas, no se está generando tributo por eso. ¿Pero será lo correcto legalizar el consumo? Hay algunos estudios que demuestran que por ser legal no significa que haya aumento. A nosotros, en Enfoque Político, no nos parece que esa realmente deba ser la solución. Entregarle la legalización del consumo de cocaína es darle la victoria a quienes llevan años lucrándose de la ilegalidad. Si bien el consumo del cannabis, que tiene muchos beneficios en la parte medicinal, en el componente del CBD, ese cannabinoide que tiene tantos beneficios en salud, en eso, como está ocurriendo en muchos países en Estados Unidos, me parece que lo que se debe seguir es el modelo de Uruguay. En Uruguay vemos cómo ha mejorado muchísimo la criminalidad, cómo ha aumentado el tributo de la venta del cannabis. Sin embargo, la parte más clave en la dificultad del consumo de drogas en Colombia, yo diría que el consumo de drogas en cualquier parte del mundo, es ligar el consumo a una enfermedad. Es buscar crear políticas, no solamente de prevención adecuadas, sino políticas de tratamientos mejores, con una perspectiva quizá más consciente de la dificultad que tiene un ser humano de salir de una adicción, porque las adicciones no solamente se crean porque haya una intención de abrir una puerta que difícilmente se va a cerrar, sino también por los componentes químicos que tiene cada tipo de producto y la adicción que genera, que muchas veces los consumidores son consumidores jóvenes o son consumidores que no conocen la gravedad de la adicción que puede producir aquello que un día están haciendo por recreación. Luego, acá en Colombia, nuestra posición o el debate que queremos abrir es cómo debe ser tratado este tema. Eso hace parte de la agenda legislativa que se va a impulsar en estos próximos 12 meses. Por eso traer este debate a colación, porque ahorita, pues en la legislatura pasada se cayó nuevamente en el Senado. Dícese que se cayó porque no lograron la aprobación en la Cámara de Representantes, dado que en este cambio de legislatura el exrepresentante Gabriel Santos, antes del Partido Conservador, había aprobado el proyecto. Como ya no quedó, no tenían el quórum. Vendrá como parte del debate nacional. Recuerdo cómo Juan Manuel Galán
fue uno de los grandes proponentes del proyecto de la despenalización, de la ley que regula el consumo del cannabis en Colombia. Hoy en día eso existe, no está regulado todavía. Hay posibilidad de tener una dosis personal. No se puede vender todavía productos con CBD, pero ya se aprobó la ley en Colombia que permite alimentos y bebidas con CBD. Ya salieron los primeros registros sanitarios. Entonces son cosas que en Colombia están pasando. Entonces, vámonos al resumen del capítulo. Colombia ha sido un acérrimo defensor de la guerra contra las drogas. La ejecución del Plan Colombia como manera de mejorar a nuestra fuerza pública vino fundamentada en atacar y en seguir perpetuando la guerra contra las drogas. El problema real es que es un círculo vicioso. Mientras haya la demanda del producto, probablemente seguirán quienes la cosechen, la construyan, la fabriquen. Cosa que pasa acá en Colombia. Somos grandes productores de cocaína todavía. Llevamos 30 años con esa infame posición de ser líderes en ese mercado. Pero no se trata únicamente de comprender cómo la hoja de arbusto termina en clorhidrato de cocaína, sino de saber que el consumo de la cocaína desde el momento cero se malinterpretó. La guerra contra las drogas no se hizo inicialmente contra la cocaína. Y no solamente eso, sino que es un negocio que da mucha rentabilidad. Sobre todo cuando se hace en un país como Colombia que conoce de tiempo atrás, por necesidad, cómo crear contrabando. El aumento del consumo es real en cualquier parte del mundo, así como también es real que hay opciones y hay opciones que se deben debatir. Y se debe escoger muy bien cuál droga se permite despenalizar, en cuál droga queremos aumentar nuestro tributo. Pero pues definitivamente hay mucha tela para cortar y la invitación es a que todos hagamos parte de este debate, hagamos parte de esta conversación. Muchas gracias.